Bienvenidos. Continuamos con el seminario 2. En esta oportunidad voy a hablar acerca del tratamiento de neuropatías inmunomediadas agudas. Soy la doctora Paula Landricina. Voy a comenzar la charla con un caso clínico. Mujer de 42 años que ingresa a la guardia por una parálisis facial periférica de 24 horas de evolución. Al examen neurológico la paciente presenta esta parálisis facial periférica con una fuerza muscular conservada en todos los segmentos, reflejo óseo tendinosos presentes y simétricos, tomografía de cerebro normal, y el interrogatorio relataba parestesias aisladas en miembros superiores a nivel distal. Se le da el alta al paciente con tratamiento para parálisis facial periférica y la misma reingresa a las 48 horas con el siguiente cuadro. Como verán, la paciente presenta un cuadro ahora de diplejía facial. Le estábamos pidiendo que cierre los ojos, que sonría, que abra la boca, que frunza la nariz. Entonces, hasta acá tenemos una paciente con un cuadro de diplejía facial de 72 horas de evolución. Los músculos extraoculares están conservados. En este momento ahora presentaba una hiporreflexia generalizada. La fuerza muscular seguía conservada, no tenía trastornos en la marcha y continuaba con las parestesias en ambos miembros superiores. En base a esto se descartan los diagnósticos diferenciales de diplejía facial y la paciente nos da como resultado de los estudios complementarios solicitados, trae un resultado líquido cefalorraquídeo con una disociación albuminocitológica, un electromiograma con una velocidad de conducción compatible a una polineuropatía desmielinizante y como diagnóstico se llega a la conclusión, perdón, de un CID, de un síndrome de Guillain-Barré, variante diplejía facial con parestesias e hiporreflexia. Se indica tratamiento de primera línea, que es inmunoglobulina endovenosa, 2 gramos kilos, se pasó a 5 días, con muy buena respuesta al tratamiento. Entonces recordemos que en el síndrome de Guillain-Barré, además de tener la variante típica de Guillain-Barré, tenemos distintas variantes con distinta clínica que ya lo hemos hablado en el seminario 1 acerca del diagnóstico de las neuropatías. Recordemos que es fundamental la clínica para el diagnóstico, que ante un paciente con una debilidad bilateral rápidamente progresiva o un déficit sensitivo rápidamente progresiva, con ausencia de reflejos o reflejos disminuidos, o un paciente con una parálisis facial bilateral o vulvar, o con un cuadro de ataxia de oftalmoplejía, son diagnósticos a tener en cuenta. Para medir la discapacidad o la severidad tenemos distintas escalas, de las más utilizadas hasta la escala funcional de Hughes, donde medimos discapacidad, que va de 0 a 6. 0, el paciente no presenta ninguna discapacidad motora. En el primero el paciente puede correr, pero tiene distintos síntomas para caminar, dificultades para caminar. Y en el 3 el paciente tiene imposibilidad para caminar 10 metros. Para evaluar, esto es importante porque debemos evaluar la gravedad del cuadro para ver si el paciente requiere o no internación en UTI. Los signos de alarma y de gravedad van a ser que el paciente presente una progresión rápida de la debilidad muscular, que el paciente presente una disfunción autonómica grave, que el paciente presente dificultad respiratoria progresiva con insuficiencia respiratoria inminente, que el paciente tenga, por ejemplo, disnea en reposo o al hablar, que el paciente tenga una incapacidad para contar hasta 15 en una sola respiración, que use músculos accetorios respiratorios. Otro signo de gravedad son trastornos graves en la deglución o disminución del reflejo de la tos y una escala mayor a 4 en la escala de compromiso respiratorio. Ahora bien, la pregunta que siempre nos hacen es si todos requieren tratamiento y cuándo empezar el tratamiento y cómo evalúo el pronóstico y si el paciente tiene mala respuesta a la inmunoglobulina, si debo indicar un segundo ciclo de inmunoglobulina. Llamamos formas leves aquellas formas que no presentan un curso de la progresión, o sea, que no presentan síntomas
progresivos. ¿Qué quiere decir? Si bien no hay un consenso que determine una forma leve en el síndrome de Guillain-Barré, si un paciente tiene síntomas sin progresión pasadas las 4 semanas de inicio de los síntomas, uno puede definirlo como un síndrome de Guillain-Barré leve. O aquellos que presenten una discapacidad del 1 al 2 en la escala de Hughes también se puede determinar como formas leves. Y el síndrome de Miller-Fisher tiene curso benigno de la enfermedad. Ahora, ¿cuándo empezamos el tratamiento? Nosotros recordemos que esto es una enfermedad monofásica, que luego de una infección aparece la activación del sistema inmunológico y la indicación de tratamiento ideal en estos pacientes es menor de las 2 semanas de los síntomas o antes de las 4 semanas. También sabemos que el curso de la enfermedad puede variar según las características del paciente. El EGRIS, que vimos que es una escala de discapacidad y que puede evaluar la disfunción respiratoria, es una escala hecha por distintos especialistas a nivel internacional, donde también determinaron una aplicación que es el IGOS, donde ustedes pueden ingresar y según las características clínicas del paciente pueden tener puntaje y riesgo del paciente a la insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, ustedes si ingresan al IGOS, lo pueden bajar en su celular y van siguiendo los pasos de esta aplicación y el paciente, por ejemplo, les dice el porcentaje que tiene de riesgo para una insuficiencia respiratoria. Con esto nosotros evaluamos pronóstico del paciente. Tenemos que recordar que en el tratamiento, además del tratamiento de primera línea que vamos a hablar más adelante, es importante tener en cuenta las complicaciones de de estos pacientes porque algunos pueden tener disautonomías severas, infecciones asociadas o fracaso respiratorio. El tratamiento específico para el síndrome de Guillain-Barré son la inmunoglobulina y la plasmaféresis. Las dos son iguales de efectivas y la elección de las mismas va a depender del lugar donde trabajemos, de la disponibilidad y de las comorbilidades del paciente. Los esteroides no son tratamiento de primera línea para estos pacientes. El tratamiento específico en la plasmaféresis son ciclos de 4 a 6 recambios en días alternos. Según el estadio, va a variar en la cantidad de recambio. Estas dosis dependen del peso del paciente. El tratamiento específico de inmunoglobulina endovenosa, tenemos varios esquemas, desde 0,4 gramos kilogramos día por 5 días, o 2 gramos kilogramos en dosis única o en 24 a 36 horas, o 1 gramo kilogramo día por 20 y 48 horas. Esto va a depender de la disponibilidad del centro. Tengamos en cuenta que la inmunoglobulina endovenosa presenta su máxima acción a partir del día 14 de aplicación, que no tiene una respuesta inmediata. La plasmaféresis podemos ver una respuesta más inmediata a los 5 días. Cuando hablamos del curso de la enfermedad y la respuesta al tratamiento, sabemos que no todos tienen el mismo curso o recuperan de la misma manera y esto también va a depender de la variante de Guillain-Barré. En estos pacientes en los cuales la respuesta al tratamiento no es la adecuada, se ha planteado si es efectivo realizar un segundo ciclo de inmunoglobulina. Este estudio es un estudio que se realizó en aquellos pacientes con diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré que no han tenido muy buena respuesta al tratamiento. En estos pacientes lo que hicieron fue evaluar a los pacientes post-tratamiento de inmunoglobulina y se los separó en dos grupos, en aquellos de mejor pronóstico y la otra rama aquellos de peor pronóstico. Los de mejor pronóstico no le indicaron un segundo ciclo de infusión y en aquellos pacientes donde tenían peor pronóstico con escalas más elevadas se lo dividió en dos ramas, una que no recibió tratamiento y la otra recibió un segundo ciclo de inmunoglobulina. Como resultado de este estudio, tuvieron que de 327 pacientes, fue el total de los pacientes evaluados, 93 de estos pacientes presentaban mal pronóstico, de estos 93, 49 recibieron una segunda infusión de inmunoglobulina y 44 recibieron placebo.
y vieron que los pacientes que recibieron el segundo ciclo tuvieron más efectos adversos graves que aquellos que recibieron placebo. Por tal motivo, no se debe considerar un segundo ciclo de inmunoglobulina intravenosa para el tratamiento de Guillain-Barré. Como conclusión, entonces, en el tratamiento de Guillain-Barré tenemos que ante un paciente con un diagnóstico de sospecha de Guillain-Barré debemos evaluar si es severo o moderado. Si es severo hay que internarlo en terapia intensiva y hacer el tratamiento específico con inmunoglobulina plasmaféresis. En los casos leves podemos evaluar o no según comorbilidades el tratamiento, pero es fundamental también en estos pacientes un tratamiento de soporte, la kinesiología motora y que no está indicado un segundo ciclo de inmunoglobulina endovenosa. Espero les haya sido útil, muchas gracias y cualquier cosa tienen mi mail para cualquier duda.